La oscura verdad del clan Trevi Andrade no es solo una historia de fama, glamour y escándalos. Es un laberinto de secretos enterrados, acusaciones perturbadoras y silencios que todavía hoy generan escalofríos. Detrás de las luces de los escenarios había un sistema de control psicológico, manipulación emocional y denuncias que sacudieron a todo México, dividiendo a fans, prensa y autoridades. Lo que parecía ser solo una controvertida relación entre artista y productor reveló, según investigaciones y testimonios, un universo mucho más sombrío, un círculo rígido, cerrado, donde jóvenes aspirantes creían estar entrando en un sueño artístico, pero, de acuerdo con varias víctimas, terminaban presas en un ambiente de dependencia, obediencia total y miedo. Durante años, sospechas fueron ignoradas, rumores acallados, documentos desaparecieron y declaraciones contradictorias surgieron, alimentando la sensación de que había una fuerza poderosa protegiendo al núcleo del grupo. La caída definitiva del imperio Trevi Andrade expuso heridas profundas, carreras destruidas, acusaciones cruzadas y una batalla pública feroz por la narrativa verdadera. En esta investigación audiovisual vamos a disecar punto por punto lo que realmente se escondía detrás de la dupla más controvertida de la industria latina. Los bastidores, los testimonios, las contradicciones, los giros jurídicos y los detalles más polémicos, aquellos que muchos aún evitan mencionar. Prepárate, porque hoy vamos a revelar la oscura verdad del clan Trevi Andrade. Secretos, abusos y silencios imperdonables. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz nació en 1968, en Monterrey, en un ambiente familiar que, aunque funcional por fuera, escondía tensiones emocionales que marcarían profundamente su personalidad. Siendo aún niña, Gloria demostraba una combinación rara. Sensibilidad extrema, ambición artística y una carencia afectiva que la hacía vulnerable a la aprobación externa. La ausencia de estabilidad emocional dentro de casa y episodios de soledad constantes la llevaron a buscar refugio en fantasías creativas, cuadernos de poesía y largas horas cantando sola en su cuarto, semillas de un talento real, pero también de una necesidad desesperada de ser vista. En la adolescencia, enfrentó momentos difíciles. Cambios bruscos de comportamiento, rechazos escolares y un sentimiento de inadecuación que ella misma describió años más tarde como una lucha contra un vacío que nunca me dejaba. Su relación con su madre estaba marcada por afecto, pero también por expectativas contradictorias, mientras que con su padre había distancia emocional y una búsqueda frustrada de reconocimiento. Este escenario convirtió a Gloria en una joven emocionalmente compleja, al mismo tiempo fuerte y frágil, lista para aferrarse a cualquier oportunidad que prometiera validar su talento, aunque esa oportunidad viniera envuelta en riesgos que ella aún no sabía reconocer. Fue en este contexto que, a los 15 años, Gloria entró en contacto con el nombre que cambiaría su vida para siempre: Sergio Andrade. En la época, él ya tenía fama de genio musical excéntrico y controlador, alguien que sabía identificar diamantes en bruto, pero que también cargaba rumores inquietantes sobre métodos duros y una influencia casi hipnótica sobre jóvenes artistas. Para Gloria, sin embargo, Sergio surgió como un salvador artístico, una puerta para salir de la sombra y finalmente brillar. El encuentro inicial, descrito por ella como un choque de destino, marcó el inicio de una trayectoria donde el talento genuino y la vulnerabilidad emocional se mezclarían de forma explosiva. La entrada de Gloria en el universo Andrade no fue inmediata, pero fue irresistible. Las primeras conversaciones, según su propio relato, eran como la validación que busqué toda mi vida. Él la trataba como un prodigio, alguien especial, alimentando tanto su ego artístico como sus inseguridades más profundas. Esa combinación, admiración, dependencia emocional y promesa de éxito, creó el lazo psicológico que se convertiría en la base de todo lo que vendría después. A partir de aquí, la historia deja de ser solo el inicio de una carrera. Es el comienzo de un fenómeno cultural y de uno de los capítulos más oscuros de la industria latinoamericana. Si te está gustando esta investigación profunda, recuerda, tu suscripción y tu me gusta son esenciales para que este tipo de contenido continúe vivo aquí en el canal. Y claro, quiero saber tu opinión. Deja un comentario diciendo qué piensas, hasta ahora, de la verdadera historia detrás del clan Trevi Andrade. Ahora, continuemos, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Cuando Gloria finalmente entró al círculo interno de Sergio Andrade, no encontró solo un productor musical. Encontró un sistema, ya meticulosamente estructurado, donde cada gesto, cada palabra y cada emoción parecían calculados para moldear talentos jóvenes según la visión absoluta del maestro. Andrade,
Conocido tras bambalinas por su perfeccionismo enfermizo, comenzó un proceso silencioso y progresivo de reconstrucción psicológica de Gloria, algo que muchos años después sería descrito por expertos como ingeniería emocional. Al principio, Sergio la aisló artísticamente. La distanció de influencias externas, afirmando que la genialidad solo nace en el silencio. Prohibía opiniones de terceros, revisaba cada canción, cada vestuario e incluso detalles íntimos de su rutina. Pero el control no se presentaba como tiranía. Aparecía como cuidado, como orientación, como la promesa de un futuro brillante. Gloria, joven, confundida y hambrienta de aprobación, interpretaba todo como una especie de entrenamiento iniciático. Lo que ella no percibía, según relatos posteriores, era que ese aislamiento emocional era el primer paso para crear dependencia absoluta. El segundo paso vino con la creación de una nueva identidad artística. Andrade destruyó todo lo que recordaba a la niña tímida de Monterrey y la reerigió como una figura osada, rebelde, provocadora. Él decía que la nueva Gloria necesitaba ser sin filtro, sin miedo, sin pudor. Su imagen pública fue construida como una mezcla de irreverencia y vulnerabilidad, algo que impactaba a la prensa pero magnetizaba al público. Era un personaje explosivo, inspirado tanto en la rebeldía de los años 80 como en la sensibilidad herida que Gloria cargaba desde la infancia. Pero lo que pocos sabían era que esa persona no era solo estrategia de marketing. Era también un espejo de las propias manipulaciones psicológicas que Andrade aplicaba dentro del grupo. Las reglas internas eran paradójicas. Mientras Gloria era incentivada a romper tabúes en el escenario, tras bambalinas seguía un código rígido, casi militar, que controlaba desde horarios de sueño hasta conversaciones permitidas. La contradicción entre rebeldía pública y sumisión privada creaba una confusión emocional que la mantenía presa al centro gravitacional de Andrade. A medida que su fama crecía, también crecía el lazo psicológico. Sergio se posicionaba como mentor, padre, terapeuta, guía espiritual y único portador de la verdad artística. Cualquier crítica externa era tachada por él como envidia, ignorancia o intentos de destruir la genialidad que estaban construyendo juntos. Esa narrativa reforzaba la burbuja emocional, transformando a Gloria en alguien que desconfiaba del mundo y confiaba exclusivamente en él. En ese periodo surgieron teorías, susurros y comentarios tras bambalinas sobre la dinámica íntima dentro del círculo. Varios profesionales de la industria relataban haber percibido un comportamiento extraño. Gloria raramente tomaba decisiones sin antes consultar a Sergio, incluso decisiones banales. Amistades eran cortadas de forma abrupta, entrevistas eran monitoreadas, y rumores decían que Andrade ponía a prueba la lealtad del grupo a través de pequeñas humillaciones psicológicas, algo que, en la época, pocos se atrevían a mencionar públicamente. En el auge de esa fase, Gloria ya no era solo una artista bajo tutela. Era, según muchos relatos posteriores, alguien emocionalmente remodelada para encajar dentro de la visión de Andrade. Su vida personal prácticamente desapareció. Relaciones eran desalentadas. Sentimientos eran invalidados. Momentos de duda eran tratados como debilidad. Y, cuanto más la personalidad pública se volvía explosiva, más la vida privada era reducida a un laberinto de reglas invisibles. Esa fase marcó el nacimiento de lo que más tarde sería llamado el núcleo interno del clan, un grupo unido no solo por el sueño artístico, sino por una dinámica mental y emocional que pocos de fuera lograban comprender, y que muchos años después sería descrita como un terreno fértil para todo lo que vendría a continuación. A medida que la carrera de Gloria explotaba y su imagen se convertía en una fuerza cultural en América Latina, lo que sucedía fuera de las cámaras comenzaba a asumir proporciones aún más complejas. Era el periodo en que Sergio Andrade consolidaba lo que más tarde sería descrito no solo como un equipo, sino como un microcosmos paralelo, un ambiente cerrado donde jóvenes aspirantes eran seleccionadas, puestas a prueba e integradas según criterios que nadie de fuera comprendía completamente. El método de reclutamiento, según revelaciones posteriores, era calculado. Andrade buscaba adolescentes con talentos brutos, canto, baile, carisma, pero principalmente características emocionales específicas, vulnerabilidad, ausencia de apoyo familiar y una necesidad casi desesperada de validación. Para muchos padres, entregar a sus hijas a mayor productor pop de México parecía una oportunidad de oro. Lo que ellos no sabían era que el ingreso al grupo no significaba solo entrenamiento artístico, sino una inmersión en un ecosistema con reglas propias, donde Andrade era la ley, el juez y la figura paternal suprema. Las reglas internas eran rígidas al punto de parecer ritualistas. Cada integrante tenía obligaciones extremadamente específicas.
Horarios fijos, tareas diarias, rutinas de ejercicios, entrenamientos e incluso castigos, físicos, emocionales o simbólicos, en caso de que rompieran alguna orden. Pero lo más perturbador era la manipulación psicológica. Andrade creaba jerarquías invisibles, premiaba a algunas con elogios escasos y rebajaba a otras con críticas cortantes, generando entre ellas un ambiente de competencia permanente. Esa inestabilidad emocional, según psicólogos que analizaron el caso años después, era una de las herramientas de control más poderosas. Dentro de ese universo, Gloria tenía un papel ambiguo. Aunque fuera la estrella, también era vista como alguien completamente integrada a la dinámica del grupo, una figura que servía como modelo, pero también como instrumento. Su prestigio dentro de la industria hacía al clan aún más atractivo para nuevas reclutas, y su presencia reforzaba la idea de que el método funciona. Al mismo tiempo, testimonios futuros insinuaron que Gloria también sufría presiones internas que el público jamás sospecharía, siendo posicionada por Andrade como líder simbólica, pero emocionalmente tan presa como las demás. Pero tal vez el elemento más controvertido de esa fase fuera la construcción de una narrativa ideológica. Andrade comenzó a presentar al grupo como una especie de familia alternativa, un núcleo iluminado que supuestamente comprendía la verdadera esencia del arte, libre de las corrupciones del mundo exterior. Él repetía que allá afuera solo existe envidia, reforzando el aislamiento psicológico de las chicas. Cualquier deseo de salir era tratado como traición. Cualquier duda era vista como debilidad. Cualquier contestación era castigada con lo que testigos llamarían más tarde silencios estratégicos, una forma de castigo emocional que dejaba a las jóvenes desesperadas por la aprobación del mentor. Mientras tanto, en el escenario y en los medios, el éxito creciente de Gloria servía como escudo. La industria veía solo la estrella explosiva, las giras llenas, los videoclips osados y la polémica calculada. Nadie sospechaba que, detrás de las luces, existía un sistema complejo de control emocional, financiero e incluso logístico. Y cuando algunos profesionales percibieron comportamientos extraños, como la presencia constante de jóvenes con comportamiento sumiso o la forma en que ciertas decisiones eran tomadas, prefirieron ignorar, por miedo a la confrontación con la figura poderosísima en que Andrade se había convertido. Este fue el periodo en que el clan alcanzó su máxima expansión. Más integrantes, más viajes, más estructura y más secretos. Un universo autosuficiente, invisible a los ojos del público y sostenido por la autoridad absoluta de una figura que sabía exactamente cómo manipular inseguridades, sueños y fragilidades. Las señales de que algo muy incorrecto estaba sucediendo ya estaban allí, pero el engranaje era demasiado grande, y la verdad, en aquella fase, aún estaba lejos de emerger. Mientras el interior del clan se convertía en una estructura cada vez más hermética, por fuera Gloria Trevi vivía su fase de mayor impacto cultural. A principios de los años 90, ella ya no era solo una cantante, era un fenómeno social, una figura que dividía opiniones, provocaba debates y desafiaba códigos morales en un México aún conservador. La combinación de osadía, irreverencia y vulnerabilidad transformó a Gloria en una de las artistas más comentadas de la década, y cada aparición suya alimentaba tanto el amor incondicional de los fans como la indignación de los sectores más tradicionales. Videoclips polémicos, letras cargadas de doble sentido y presentaciones televisivas explosivas hicieron de ella un ícono pop, pero también un blanco constante de la prensa. Las críticas venían de todos lados. Grupos religiosos la acusaban de corromper a la juventud, comentaristas la llamaban mal ejemplo, y varios periodistas se preguntaban cómo una artista tan joven lograba crear performances tan osadas en un periodo en que la televisión aún estaba rígidamente censurada. Mal sabían ellos que detrás de aquella rebeldía había un director invisible, Sergio Andrade, coordinando cada gesto con precisión milimétrica. La controversia se convirtió en su combustible. Cuando Gloria rasgaba ropas en el escenario, cuando se burlaba de figuras públicas o cuando hacía declaraciones que rozaban el escándalo, el país entero se detenía para mirar. Ella se había convertido en la personificación de la transgresión juvenil, y su imagen era tan poderosa que su público estaba compuesto por adolescentes, adultas e incluso señoras que la veían como símbolo de liberación femenina. Pero la verdad es que, incluso en ese periodo de gloria, la vida personal de Gloria era un territorio nebuloso. Ella raramente hablaba sobre relaciones, se rehusaba a exponer intimidades y se escondía detrás de la persona rebelde, comportamiento que muchos periodistas, en la época, interpretaban como estrategia publicitaria, pero que hoy se sabe tener raíces mucho más profundas. Además,
Su relación con Andrade comenzó a generar sospechas, especialmente porque él nunca aparecía ante las cámaras, pero tomaba decisiones cruciales tras bambalinas. La industria notaba contradicciones. Mientras otras estrellas negociaban contratos directamente, Gloria dependía exclusivamente de Sergio para aprobar todo. Él controlaba finanzas, compromisos, entrevistas, alianzas e incluso horarios de descanso. Varios ejecutivos relataban que nada llegaba a Gloria sin pasar antes por las manos de Andrade, creando un escudo casi impenetrable alrededor de la artista. Al mismo tiempo, Gloria comenzaba a mostrar señales de agotamiento emocional. En algunas entrevistas, surgían momentos breves, pequeños segundos, en que ella dejaba escapar una vulnerabilidad que contradecía su postura agresiva. Comentarios como, a veces estoy cansada de ser yo, no sé quién soy cuando no estoy en el escenario, pasaron desapercibidos por el público, pero hoy son interpretados como indicios de un desgaste emocional silencioso. Otra contradicción de ese periodo fue el aumento creciente de conflictos con los medios. Gloria coleccionó peleas públicas con presentadores, periodistas y columnistas. Algunas entrevistas se volvieron legendarias por la forma en que ella enfrentaba preguntas provocadoras, ora con sarcasmo, ora con rabia pura, ora con lágrimas contenidas. El público veía autenticidad, los críticos veían descontrol. Pero, internamente, esos episodios eran usados por Andrade para reforzar la narrativa de que el mundo estaba en contra de ellos, profundizando aún más el aislamiento psicológico. En el auge de su carrera, ella lanzó éxitos que alcanzaron récords impresionantes, vendió millones de discos y realizó giras internacionales de dimensión inédita para artistas mexicanas. Sin embargo, cuanto más su estrella brillaba, más fuerte se volvía el contraste entre el espectáculo público y el silencio ahogado de los pasillos del clan. Era una paradoja cruel. Una mujer que representaba libertad para millones de fans, pero que internamente vivía bajo reglas invisibles. Esa fase marcó el periodo más intenso de ascenso. Irónicamente, fue también cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer. Pequeños rumores surgieron aquí y allá, preguntas no respondidas planeaban en el aire, y ciertos comportamientos extraños comenzaron a llamar la atención de quien observaba más de cerca. Sin saberlo, México asistía al auge de una artista que, detrás de la gloria, cargaba un universo sombrío a punto de estallar. En el auge de la fama de Gloria Trevi, mientras el público solo veía a la estrella indomable, dentro del clan comenzaba un proceso silencioso de desgaste que pocos percibirían hasta ser demasiado tarde. El engranaje que Sergio Andrade mantenía desde hacía años, rígido, cerrado y disciplinado, comenzó a presentar fallas. Jóvenes integrantes demostraban señales de agotamiento físico, emocional y psicológico. Algunas desaparecieron discretamente del grupo, otras intentaron huir, y algunas dieron declaraciones enigmáticas que fueron rápidamente desmentidas o acalladas. Pero cada pequeña ruptura revelaba que algo mucho más profundo estaba en juego. Una de las primeras fisuras surgió cuando una de las integrantes más antiguas, conocida por ser extremadamente leal a Andrade, colapsó durante un viaje internacional. De acuerdo con relatos posteriores, ella habría dicho repetidas veces, «Ya no puedo más, quiero volver a casa». El episodio fue tratado como crisis de ansiedad por el equipo, pero generó dentro del grupo un impacto devastador. Otras chicas pasaron a cuestionar, aunque secretamente, si el ritmo y las reglas impuestas eran humanamente sostenibles. La respuesta interna fue dura, más disciplina, más vigilancia, más aislamiento. Fue en esa fase que comenzaron a surgir pequeños actos de rebelión. Algunos relatos cuentan que chicas escondían cartas para familiares, intercambiaban miradas de complicidad y planeaban rutas de fuga que, casi siempre, eran interceptadas. Andrade tenía ojos y oídos en todos los rincones, choferes, asistentes, coordinadores de escenario, todos formaban parte de una estructura que mantenía al clan cerrado y controlado. Cualquier señal de insubordinación era reprimida de forma psicológica, con discursos que reforzaban la culpa, la dependencia y el miedo al mundo exterior. Gloria, por su parte, vivía una posición ambigua. Ella percibía las tensiones. Veía crisis, llantos silenciosos, tensiones tras bambalinas. Pero su propia relación con Andrade era tan compleja, cargada de lealtad, dependencia, miedo, gratitud y una historia emocional intrincada, que ella también se encontraba atrapada entre el liderazgo simbólico y la vulnerabilidad emocional. Hubo momentos en que personas cercanas relataron haber visto en ella señales de conflicto interno, como si estuviera dividida entre proteger a las chicas o continuar defendiendo al hombre que la moldeó artísticamente. Pero nada de eso salía a la luz públicamente. Cada conflicto era tragado,
guardado, arrojado bajo la estructura rígida del clan. Otro punto crítico de esa fase fueron las desapariciones súbitas de integrantes que simplemente se esfumaban de las presentaciones. La explicación oficial variaba de enfermedad repentina a decisión personal de volver con la familia. Sin embargo, varios periodistas comenzaron a notar un patrón. Siempre que surgía un rumor sobre tensión interna, poco después un integrante desaparecía de los medios. La industria comentaba, pero nadie se atrevía a investigar. El poder de Andrade aún era inmenso, y cuestionar significaba perder acceso a la mayor estrella pop del momento. Paralelamente, comenzaron a surgir historias contradictorias dadas por las propias jóvenes cuando eran vistas fuera del grupo. Algunos testimonios aislados hablaban sobre control extremo, castigos, humillaciones, pero siempre eran rápidamente desmentidos, ya sea por las propias jóvenes, muchas veces bajo evidente tensión, o por comunicados oficiales. El público, sin informaciones claras, interpretaba todo como chisme. La prensa, ya acostumbrada a escándalos artificiales de la industria, veía aquello como solo otra tormenta en un vaso de agua. Pero las señales estaban allí, cada vez más visibles. Peleas internas, crisis emocionales, relaciones tensas entre integrantes, disputas por atención, favoritismos manipulados por Andrade y un ambiente emocional tan inestable que bastaba un gesto mal interpretado para estallar discusiones explosivas. Y, al contrario de lo que muchos pensaban, Gloria no era inmune a ese caos. Testimonios futuros revelarían que ella misma atravesó momentos de aislamiento profundo, noches sin dormir, episodios de llanto intenso y un sentimiento constante de caminar sobre un terreno que podía desmoronarse en cualquier momento. Fue este conjunto de fisuras, pequeñas, silenciosas, pero constantes, lo que preparó el terreno para la implosión final. Mientras el mundo veía glamour, dentro del clan crecía una tormenta subterránea a punto de romper la superficie. Era solo una cuestión de tiempo hasta que los secretos comenzaran a escapar, y todo se viniera abajo. El principio del fin del clan Trevi Andrade no ocurrió con una única revelación, sino con una secuencia de eventos que, poco a poco, se entrelazaron hasta formar una avalancha imposible de contener. Todo comenzó cuando familiares de dos jóvenes que habían desaparecido presentaron denuncias formales ante las autoridades, alegando que sus hijas estaban siendo mantenidas bajo control psicológico e impedidas de regresar a casa. Las quejas fueron inicialmente tratadas como casos aislados, pero pronto surgieron más testimonios, discretos, fragmentados y cargados de miedo, que apuntaban hacia un patrón perturbador. Los medios, hasta entonces vacilantes, comenzaron a rastrear inconsistencias. Reporteros descubrieron boletos de avión comprados a nombre de terceros, alquileres de propiedades en diferentes países usados por el grupo y movimientos financieros incompatibles con actividades meramente artísticas. Algunos periodistas llegaron a seguir a miembros del equipo en viajes misteriosos, percibiendo comportamientos que escapaban completamente de la rutina de una producción musical. Fue en ese momento que la figura de Sergio Andrade cayó bajo el foco más intenso que ya había enfrentado. Él reaccionó con su arrogancia característica, desafiando a la prensa, acusando a adversarios de conspirar para destruir su carrera e insistiendo en que todo no pasaba de calumnias inventadas por gente incapaz de comprender la genialidad del método. Pero cuanto más atacaba, más sospechas surgían. Las autoridades pasaron a cruzar testimonios, documentos e itinerarios de viajes y, por primera vez, comenzaron a ver la estructura interna del clan como algo mucho más grande y complejo de lo que imaginaban. En el centro de esta tormenta estaba Gloria Trevi. La estrella que hasta entonces parecía intocable se vio envuelta en una telaraña de acusaciones que la colocaban no solo como posible víctima, sino también como cómplice involuntaria de un sistema que ella misma no comprendía en su totalidad. Los titulares eran brutales. Periódicos de varios países estampaban su rostro junto a frases devastadoras. Programas de televisión exploraban cada detalle, cada rumor, cada contradicción. La opinión pública estaba dividida. Muchos la defendían con pasión, alegando que era manipulada. Otros la acusaban de ser parte activa del esquema. La crisis alcanzó su punto álgido cuando se emitió una orden de arresto internacional. El clan, desesperado, intentó esconderse en países diferentes, cambiando de hoteles, evitando aeropuertos obvios y usando identidades alternativas. Este periodo fue descrito por testigos como un caos absoluto, noches enteras sin dormir, discusiones internas violentas, tensiones que casi llevaron a rupturas físicas entre miembros del grupo. Era el derrumbe final de un sistema que siempre se sostuvo por la invisibilidad. La captura, cuando ocurrió, fue cinematográfica. Las autoridades reunieron información,
Rastrearon tarjetas, cruzaron fronteras y finalmente localizaron al grupo. La detención fue ampliamente televisada y, por primera vez, el mundo vio a Gloria en completa fragilidad, sin maquillaje, abatida, exhausta, con una mirada perdida que revelaba mucho más que cualquier declaración formal. Esa imagen marcó el inicio de una nueva fase en la percepción pública. Por primera vez, millones cuestionaron si ella era realmente la mujer poderosa que aparecía en los escenarios o si siempre fue la pieza más brillante de un tablero controlado por alguien que sabía manipular mentes. El escándalo se transformó en un fenómeno mundial. Revistas internacionales publicaron expedientes completos, programas de televisión dedicaron ediciones especiales, y expertos en psicología comenzaron a analizar la dinámica del clan. La narrativa dejaba de ser solo moral o judicial. Se volvía también sociológica, psicológica y cultural. La historia traspasaba fronteras y revelaba algo mucho más sombrío, la vulnerabilidad humana ante figuras carismáticas capaces de manipular fragilidades emocionales con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Gloria enfrentaba el periodo más devastador de su vida. Interrogatorios interminables, aislamiento, conflictos internos profundos y la sensación avasalladora de que todo su pasado estaba siendo reescrito ante los ojos del público. Ella intentó explicar su versión, intentó defenderse, intentó separar su identidad artística del sistema que la envolvió, pero el mundo no estaba listo para escuchar matices. La narrativa pública exigía villanos y víctimas claras, y Gloria se vio atrapada en un limbo emocional donde las dos categorías se mezclaban de forma cruel. El colapso del clan no fue solo judicial, fue emocional, psicológico, simbólico. Una implosión que reveló que, detrás de la gloria, había una estructura frágil sostenida por miedo, manipulación y silencio. Y, para Gloria, esta caída no sería el fin, sino el comienzo de una de las fases más dolorosas y controvertidas de toda su trayectoria. Tras su captura, Gloria Trevi entró en una fase de la vida que ningún artista, por más polémico que fuera, podría imaginar. La prisión no fue solo un lugar físico, fue un territorio emocional donde ella tuvo que confrontar, por primera vez, el peso de las elecciones, de las influencias, de las cegueras y de las cicatrices acumuladas a lo largo de años. En aquel ambiente duro, sin cámaras, sin fans y sin escenario, Gloria experimentó un silencio que jamás había enfrentado. Era la primera vez que su vida no estaba en manos de empresarios, periodistas o de Sergio Andrade. El confinamiento, paradójicamente, se convirtió en el primer espacio donde ella comenzó a recuperar partes de sí misma. Relatos de reclusas que convivieron con ella describen a una mujer inicialmente perdida, intentando entender cómo su trayectoria brillante se había transformado en una pesadilla. Gloria lloraba poco, pero se quedaba largos periodos callada, mirando el vacío de la celda como si buscara, en algún punto, la versión de sí misma que había desaparecido en medio del caos. Poco a poco, sin embargo, ella comenzó a reconstruir una rutina. Escribía compulsivamente, componía melodías en silencio e incluso ayudaba a otras internas en cuestiones emocionales, creando lazos inesperados y desarrollando una fuerza interior que ella misma nunca había conocido. Este periodo también estuvo marcado por el embarazo que ya traía consigo durante la prisión, uno de los capítulos más delicados y controvertidos de su historia. Ella vivió la gestación tras las rejas, rodeada de incertidumbres, viviendo entre exámenes hospitalarios bajo escolta, repercusiones mundiales y especulaciones brutales de la prensa. Cuando su hijo nació, el bebé se convirtió en una especie de rayo de luz en una fase de tinieblas. La maternidad, muchas veces representada como fuerza terapéutica para Gloria, le trajo un nuevo sentido de responsabilidad y también un nuevo motivo para luchar por su libertad y reputación. El giro comenzó cuando detalles jurídicos, negligencias investigativas y contradicciones en los procesos comenzaron a aparecer. Abogados demostraron fallas, testigos retrocedieron y partes enteras de las acusaciones se mostraron inconsistentes. Poco a poco, la narrativa pública comenzó a cambiar. De cómplice, Gloria pasó a ser vista como posible víctima de manipulación psicológica extrema. Esta reinterpretación ganó fuerza cuando expertos en comportamiento comenzaron a analizar su trayectoria, describiéndola como un caso clásico de dependencia emocional en estructuras de control coercitivo. Cuando finalmente salió de prisión, Gloria no encontró aplausos, encontró desconfianza. Había quien la condenaba, quien la defendía y quien simplemente no sabía qué pensar. Pero ella estaba decidida a no permitir que su nombre fuera recordado solo por la tragedia. Lejos de huir de la exposición, enfrentó a la prensa de frente, dando entrevistas intensas, cargadas de emoción, donde hablaba abiertamente sobre dolor, arrepentimientos, manipulaciones y sus propios fallos de juicio.
No pedía disculpas por lo que no cometió, pero reconocía el impacto de los acontecimientos en todos a su alrededor. La reconstrucción de su carrera fue tan improbable como impresionante. Contra todas las predicciones, Gloria volvió a los escenarios con enorme energía. Sus canciones ganaron nuevos tonos, más sombríos, más profundos, más confesionales. Ella transformó el trauma en arte, el dolor en espectáculo catártico. Sus shows llenaron nuevamente, ahora con un público dividido entre antiguos fans que nunca la abandonaron y nuevos admiradores fascinados por la fuerza de su supervivencia. En la vida personal, encontró estabilidad al lado de Armando Gómez, con quien mantiene una relación duradera marcada por respeto y complicidad, algo completamente diferente de las relaciones complejas y sombrías de sus años anteriores. Su postura como madre también se volvió central. Gloria es extremadamente protectora, reservada y dedicada a sus hijos, manteniéndolos lejos de la exposición excesiva que ella misma sufrió. En los últimos años, se ha convertido en una figura abiertamente reflexiva. Hace declaraciones polémicas, sí, especialmente cuando aborda temas como manipulación emocional, misoginia en la industria musical y juicios precipitados de la prensa. Pero sus palabras hoy no vienen de la rebeldía juvenil, sino del peso de quien sobrevivió a un terremoto personal y se reconstruyó pieza por pieza. En entrevistas recientes, ella afirmó: "No busco ser perdonada, busco ser comprendida, porque solo quien vivió lo que yo viví sabe lo que es perder la propia voz". Hoy, Gloria Trevi es una mujer multifacética, artista consolidada, madre dedicada, figura controvertida, sobreviviente de uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia latinoamericana y símbolo de reinvención. No es santa, no es villana, no es víctima pura. Es una mujer que atravesó el fuego, salió quemada, pero se negó a permanecer como cenizas. Su trayectoria continúa siendo debatida, analizada y reinterpretada. Pero una cosa es innegable. Ella es, para bien o para mal, una de las figuras más resilientes y complejas de la cultura contemporánea. Comenta aquí qué te pareció esta historia. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Y ahora, haz clic en el vídeo que está apareciendo en la pantalla. En serio, es aún más increíble que este.